Y bueno, entonces, en este curso, como forma parte del proyecto Hermano Mayor, y es una oportunidad para poder profundizar todos estos temas, las moléculas, los procesos que ocurren dentro de estas, voy a presentar los contenidos para ver más o menos cómo nos vamos a orientar. Entonces, primero que nada, vamos a definir claramente lo que esperamos lograr en esta sesión. La meta, más que nada, va a ser proporcionarles un panorama, una comprensión básica pero profunda de estas cuatro proteínas que ya mencioné. Y bueno, si bien es cierto, el curso de bioquímica, bueno, si bien es cierto, es como que un poco dejado porque no tiene tanto que ver en la práctica clínica, entre comillas. Sin embargo, vamos a agregarle un poco de información que nos va a ser útil directamente cuando vemos enfermedades, ya con el diagnóstico, el tratamiento, la prevención o diversas condiciones médicas. Entonces, quiero que al final de esta ponencia no solamente comprendan simplemente las estructuras o no sé de cuántos aminoácidos que contiene cada una de estas proteínas o etcétera, ¿no? Entonces, básicamente esta es la estructura de la ponencia y vamos a explicar brevemente los objetivos. En sí lo he dividido de esta manera. Primero voy a empezar por explicar las funciones biológicas esenciales de las proteínas, ya que, bueno, todos saben que es fundamental entender cómo las proteínas van a desempeñar los diversos roles en cada una de las partes de nuestro cuerpo humano y de la misma manera cómo va a ser la regulación metabólica de esta, ¿no? Entonces, como ya lo venía mencionando también desde el inicio, la intención de la ponencia el día de hoy va a ser más que nada mostrar la importancia de las proteínas, todo en el ámbito médico. No nos vamos a centrar exclusivamente como, no sé, estudiantes o futuros docentes de bioquímica o profesores de química, etcétera, sino que vamos a llevarlo a la práctica médica. Entonces, bueno, finalmente vamos a relacionar todas las alteraciones de las proteínas con las enfermedades más comunes y más conocidas que se suelen dar en la práctica clínica. Entonces, dicho esto, ya vamos a pasar directamente con la siguiente diapositiva para no extender tanto el tiempo. Y antes de pasar de lleno ya a la ponencia, quiero que vean las siguientes imágenes. Tenemos cuatro imágenes en pantalla. Y pues, bueno, en la esquina superior izquierda vemos un personal de salud que está usando el glucómetro para hacer un análisis de glucosa, ¿no? Debajo vemos una noticia ya bastante antigua, como pueden ver en la esquina superior, en la esquina inferior izquierda, es del 17 de enero del 2014, donde nos habla de una cifra de pacientes con diabetes. Entonces, si bien es cierto, esta noticia es hace más o menos 11 años atrás, ya pasaron 10 años y seguimos con el aumento de diabetes en el Perú. Lo que quiero que se lleven en esta parte es que la diabetes mellitus se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. De hecho, la última actualización de la OMS la ubica en el lugar número 8, si bien es cierto. Está un poco desactualizado la guía de la OMS. Si mal no recuerdo, está hasta el 2023 o 2021, si mal no recuerdo. Pero el lugar sí es el número 8. Entonces, está dentro del rango de top mortalidades a nivel mundial. Y no es menos importante mencionar que según la encuesta demográfica de salud familiar, que es algo exclusivamente de nuestro país, que es el ENDES en el Perú, el 5,5% de la población mayor a 15 años está diagnosticada con diabetes. Esto se traduce más o menos que de 100 personas, por lo menos 5 tienen diabetes, ¿no? Entonces, esto va a representar un aproximado de 1,3 millones de peruanos que actualmente están conviviendo con esta enfermedad crónica. ¿Y por qué se llama enfermedad crónica? Porque básicamente ya no hay marcha atrás, ya no puedes revertir la enfermedad, entre comillas, puedes controlarla, sí, pero ya no puedes revertirla. Entonces, es una cifra que, según las proyecciones, ha ascendido hasta más de 1,7 millones para el año pasado, ¿no? Entonces, según diversos estudios epidemiológicos realizados por el MINSA también, se estima que en Lima metropolitana, los pacientes mayores de 20 años, por lo menos 5, padecen de diabetes, ¿no? Entonces, este fenómeno es muy notable en las regiones costeras y también no solamente en la zona Lima o la zona costa, sino también en la zona selva, donde más o menos las prevalencias, según la encuesta del ENDES, es de un alrededor de 2,5 al 3%, es decir,
3 de cada 100 personas, ¿no? Y bueno, para ya finalizar con esta diapositiva, para este año, es lo más calientito que ha salido para el 2025, la ADA, que bueno, es la Asociación Americana de Diabetes, actualizó su guía de diabetes. Bueno, actualmente se considera que la diabetes comienza cuando los niveles de glucosa en ayunas son iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro. Sin embargo, a medida que este rango va a evolucionar, pues es crucial que todos los profesionales médicos estén al tanto de estos cambios, ya que un diagnóstico temprano y un manejo adecuado de la insulina va a ser clave para poder prevenir complicaciones a largo plazo, que ya lo vamos a ver más adelante. Si ustedes quieren ver esta guía de la diabetes, la actualizada, la que recién ha salido hace poquito nada más, pueden escanear el código QR que está en la pantalla, en la diapositiva, y les va a llevar directamente al artículo que ha sido publicado por la ADA. Bien, entonces, mencionando esto como panorama, ya vamos a pasar a la insulina como tal. Bueno, todos sabemos que la insulina va a ser una hormona de naturaleza proteica que es indispensable. Básicamente su función principal va a ser regular el metabolismo de la glucosa, ¿no? Esta hormona va a ser secretada, ustedes saben, por las células beta de los islotes de Langerhans que están en el páncreas y pues van a aumentar ante un estímulo de respuesta ante una hiperglucemia. Cuando tú estás comiendo bastante azúcar o estás ingiriendo tus alimentos, pues ahí sale la insulina a guardar esa reserva y pues a controlar los niveles de glucosa. Además de esto, bueno, eh, tiene una forma activa que todos lo conocemos, que es la insulina como tal, que en bioquímica se menciona que está compuesto por 51 aminoácidos, es una de las proteínas más cortas. Para considerarse proteínas, recuerden que son 50 aminoácidos como mínimo, y esta es una proteína que tiene 51 aminoácidos, por lo que cabe exactamente en llamarse una proteína y que no solamente va a quedarse ahí, sino que va a estar organizado en dos cadenas, una cadena A y una cadena B. Podemos ver más o menos en la imagen de la izquierda, nos podemos orientar, que tenemos dos cadenas, la cadena morada, la cadena azul, y bueno, la cadena morada viene a ser la cadena B y la cadena A va a ser la cadena azul, ¿no? Entonces, acá lo podemos ver. La cadena B va a contar con lo que son 30 aminoácidos y la cadena A con 21 aminoácidos. Van a ser unidas por dos enlaces de disulfuro intercadena y un tercer enlace interchain, que bueno, está en inglés, en la cadena A. Entonces, más o menos, esta es la estructura general de la insulina. Son conocimientos básicos de bioquímica que tenemos que tener presente siempre. Y bueno. En cuanto a su estructura secundaria, si bien es cierto, se puede considerar como una compleja, vamos a tener hélices alfa, los giros beta y las láminas beta, que son inusuales para su tamaño, porque ya más adelante les voy a mencionar que esta proteína es bastante pequeña y es muy interesante cómo se forma la insulina. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, así que vamos con calma. Otras cositas que tenemos que saber es que, bueno, su único gen está en el cromosoma 11p15.5, va a contener tres exones y dos intrones, y pues que debido a su pequeño tamaño, la insulina no puede ser sintetizada directamente en su forma activa. En lugar de que se sintetice directamente, se forma o se produce una precursora que garantiza su adecuado plegamiento y funcionalidad. Imagínense, si es una molécula pequeña nada más y que tenga tantos enlaces, que tenga tantas vueltas, es un poco complejo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver a continuación, cómo es que se inicia todo el procedimiento el mecanismo de síntesis de la insulina. Entonces, bueno, el ARNM maduro, que posee una capa de 5 a una cola poliáteres, es interesante mencionar esto debido a que, bueno, la traducción inicial va a dar origen a la preproinsulina, que va a tener al inicio 110 aminoácidos. Posterior a ello se va a dar una eliminación del péptido señal en el retículo endoplasmático rugoso,
que va a producir a la proinsulina, que más adelante también lo vamos a ver cuál es la estructura, que contiene 87 aminoácidos. Como ven, se va cortando, o sea, al inicio es grande la precursora de la insulina y luego llega a la insulina. Entonces, va haciéndose más pequeño. Entonces, bueno, la proinsulina, como mencionaba, va a tener 87 aminoácidos que se pliega y forma enlaces de disulfuro, que al final de cuentas son los que tiene la insulina per se, ¿no? Entonces, después de ello, se transforma en insulina. ¿En qué parte? Y esto es muy importante mencionarlo, en el aparato de Golgi. Entonces, la secreción de la insulina en sí es un proceso altamente regulado, capaz de adaptarse a cualquier tipo de requerimiento energético del organismo y van a darse por dos vías principalmente, ¿no? Aquí las especificamos. La vía clásica, que va a ser dependiente del potasio, y la vía alternativa, que va a ser mediada por incretinas. Entonces, la vía clásica es sencillo, primero se capta mediante los GLUT2, se capta la glucosa, posterior a ello se da el metabolismo, aumenta lo que es el ATP, se fosforila y tenemos ADP, se cierran los canales de potasio, se despolarizan, se aperturan los canales de calcio, se fusionan los gránulos y se libera finalmente la insulina. De esta manera es que se sintetiza la insulina, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante quizá mencionar todo esto, que la vía clásica, que la vía alternativa? En el caso de la vía clásica, pues la existencia de los mecanismos no glucémicos eh, va a dar a la eficacia terapéutica de los agonistas de GLP-1 y DPP-4, que actualmente son como que la clave para poder brindar un tratamiento a las personas que están sufriendo diabetes mellitus tipo 2. Entonces, básicamente es por ello que se necesita saber cuál es el mecanismo de síntesis para ver por dónde podemos adecuar el tratamiento de los fármacos a los pacientes que no pueden sintetizar insulina o que están sintetizando muy poco, ¿no? Ahora, vamos con la siguiente, con la vía alternativa, que como ya mencionaba, son mediadas por incretinas. Básicamente el HIP con el GLP-1 van a activar sus receptores. Estas junto con las proteínas G van a activar al adenilato ciclasa. Esta va a aumentar al adenosín monofosfato cíclico y posterior a ello se va a activar el PK y el EPAC2 y de esta manera va a dar como resultado la secreción de insulina, ¿no? Entonces, es interesante cómo existen dos vías, por si una deja de funcionar, la otra es como que complementa. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en las enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, que son no dependientes de la insulina? Lo que pasa es que hasta el final pueden sintetizar insulina de una u otra manera, pero cuando no le hacen caso, cuando no prestan atención a los niveles de glucosa, las dos vías simplemente como que dejan de funcionar y ahí necesitamos hacer un tratamiento específico para cada paciente, ¿no? Entonces, con esto que quiero pasar a la siguiente diapositiva, como les mencionaba, la insulina es una proteína muy pequeña y necesita transformarse, entre comillas, para que no pueda dañarse, para que no pueda tener formas incorrectas y para ello, pues, se va degradando, ¿no? De una pre-proinsulina pasa a una proinsulina y termina en una insulina. Entonces, recapitulando así brevemente, la pro pre, la pre-proinsulina tiene 110 aminoácidos, la proinsulina tiene 81 aminoácidos y la insulina tiene 51 aminoácidos. Entonces, la proinsulina básicamente va a presentar tres dominios que se muestran en el siguiente modelo. La imagen que ven en la parte derecha es la estructura de una proinsulina, es decir, antes de que pase insulina, tiene esta forma y pues va a tener una cadena de aminoterminal B con un alfa hélice, que es esta parte de color verde, una cadena carboxiterminal A con dos alfa hélices, que es la parte azul, y un péptido que conecta ambas, conocido como el péptido C, que es la parte naranja, ¿no? Entonces, básicamente,
eso es en general, ¿no? Este diseño estructural va a permitir que la proinsulina se pliegue correctamente en el retículo endoplasmático y se prepare para su conversión en insulina activa durante su paso por el aparato de Golgi. Básicamente es la finalidad por la que estudiamos a la proinsulina, para entender por qué es que no se puede sintetizar insulina directamente, ¿vale? Entonces, a ver, permítame un momento. Vale, continuamos. Ahora, hablemos de los receptores de insulina. Si bien es cierto, esto es algo muy profundo, pero lo voy a tratar de abordar de manera sencilla. Básicamente, cuando la insulina se va a unir a su receptor en la superficie celular, va a iniciar una cadena de eventos que van a afectar directamente al metabolismo celular. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el receptor de la insulina también va a pertenecer a una clase de receptores tirosina quinasa intrínsecas, que no solamente lo vemos en este tema, sino lo vemos en otros temas más adelante. Ahora, este receptor va a estar compuesto por varias subunidades y va a seguir pasos clave que están mencionados acá. Primero que nada, se van a insertar dos subunidades extracelulares unidas entre sí por puentes de disulfuro y dos subunidades beta. Posterior a ello se va a dar que en el polipéptido alfa está el sitio de unión a insulina y el beta posee un dominio extracelular. Y finalmente el último dominio se autofosforila y fosforila otras proteínas, activando así la cascada de señalización, ¿no? Entonces, este proceso activa una cascada de señalización intracelular que va a inducir cambios en el metabolismo como la captación de glucosa, como por ejemplo la síntesis de glucógeno, la regulación de lípidos, etcétera, ¿no? Y como datito clave, eh, pues la activación del receptor de insulina va a desencadenar procesos clave en la homeostasis de la glucosa y la disfunción en este proceso va a estar directamente relacionada con condiciones como lo que mencionaba, con los pacientes de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ahora sí, creo que ya fue suficiente bioquímica hasta el momento. Eh, Pasamos a la siguiente, que bueno, en esta diapositiva quise hablar más o menos de la relación entre alteraciones en la insulina y enfermedades comunes. Creo que todos ustedes han escuchado alguna vez en su vida diabetes mellitus. Existen muchos tipos de diabetes mellitus, tipo uno, tipo 2. También podemos mencionar la gestacional, la MODI o muchos más, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la diabetes mellitus tipo uno. Ahora, la diabetes del tipo uno, básicamente el mecanismo que utiliza es que el sistema inmunológico ataca, es decir, como que sufre un bug, ¿no? Tus propias células atacan a tus propias células que entre comillas se tenían que defender, atacan a tus células buenas y las destruyen, ¿no? En este caso, ¿a quién van a destruir? Van a destruir a las células beta que son encargadas de sintetizar la insulina. Entonces, una vez que destruyen las células beta del páncreas, que bueno, son responsables de la producción de la insulina, obviamente cuando las destruyen ya no va a haber quién las va a producir. Entonces, si no hay células y te siguen atacando, no hay insulina. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes una dependencia de insulina exógena. Y estos son los pacientes que todos los días tienen que aplicarse insulina. ¿Qué pasa si no se aplican la insulina? Pues pueden tener ciertos síntomas que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en general, estos pacientes con diabetes mellitus del tipo uno se les llama ins- eh, insulo- insulino- insulina dependientes. Ahora, las personas con diabetes tipo uno, aparte de aplicarse su insulina externa todos los días, necesitan también tener un controlador de glucosa. Entonces, es muy complicado llegar a un estadio de diabetes mellitus tipo uno. Ahora, uno como persona normal puede llegar a diabetes del tipo uno, puede ser, pero es menos probable, o un 99% improbable de que te suceda, ya que la diabetes mellitus del tipo uno es hereditaria, es decir, si tus padres o tus abuelos han padecido de diabetes mellitus tipo uno, pues creo que a estas alturas tú ya deberías estar aplicándote insulina
con frecuencia todos los días, ¿no? Entonces, son dependientes de esa insulina y ya. Ahora, la siguiente es la diabetes mellitus del tipo 2. En este tipo de diabetes, básicamente el páncreas aún produce insulina. Como ya les mencionaba, tiene dos vías. Esas vías quizá pueden estar agotadas, una de ellas, pero va a estar compensando. Entonces, en el páncreas todavía se va a producir, aunque sea un poco de insulina, pero sí se produce. Entonces, las células del cuerpo en sí, cuando tú sigues consumiendo los alimentos, sigues consumiendo azúcares, etcétera, pues va a crear una resistencia, ¿no? Entonces, esto va a desencadenar en que aunque haya mucha insulina en tu cuerpo, las células no van a poder utilizarlas de manera eficiente. O sea, vas a tener insulina, quizá un poco, pero no va a ser suficiente, o tu cuerpo no va a saber cómo responder ante tanta azúcar, ¿no? Y como consecuencia, pues la resistencia a la insulina va a resultar en unos niveles elevados de glucosa en sangre. Y no solo eso, sino que puede causarte complicaciones a largo plazo. No sé, puede ser enfermedades cardíacas o el mismo daño renal. Ahora, ¿por qué vemos a una personita acá, un pequeño sticker obeso acá? Básicamente porque la diabetes está muy relacionada con la obesidad. Y bueno, esto, muchos estudios ya lo han confirmado, ya está dicho, ya es un hecho, pues la obesidad y la resistencia a la insulina van de la mano, ¿no? Ya que la obesidad, especialmente las que tienen pancita, las que son del tipo visceral, está muy relacionada con la resistencia a la insulina. Pues las células grasa, al acumularse en exceso, producen sustancias inflamatorias, y eso ya se sabe, que van a interferir con la acción de la insulina, lo que va a desencadenar en que va a agravar tu estadio de diabetes tipo 2, es decir, tu glucosa va a estar por los cielos. Ahora, ¿qué se recomienda a estos pacientes que son obesos y que están empezando a experimentar diabetes mellitus del tipo 2? Pues lo que recomiendan las mismas guías actualizadas, pues pérdida de peso, ejercicio físico, son claves para mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, ¿todas las personas obesas tienen diabetes mellitus? No. Las personas obesas simplemente tienen una predisposición o le están dando luz verde para que creen una resistencia a la insulina. Entonces, si no se controlan o no hacen ejercicio físico o no pierden peso, pues es un alto indicio de que van a padecer de diabetes mellitus tipo 2. Y recordemos que es una enfermedad crónica y que es muy complicado que se pueda revertir. Entonces, ya hemos abordado lo que es la insulina. Más o menos a mí me gusta hacer esta dinámica de poner cosas o datitos así externos para que pueda quedarse la mayor información posible dentro de las ponencias y que ustedes puedan utilizarlo en su vida diaria y además como curiosidades. Más o menos acá vamos a ver, o les voy a decir algunos datitos externos que tienen que ver con mucha historia acerca de la insulina, cómo descubrieron así que había insulina en nuestro cuerpo, cómo supieron que el páncreas era el encargado de producir la insulina mediante las células beta en los islotes de Langerhans. Básicamente en 1890, pues un médico, no recuerdo el nombre, que realiza una pancreatectomía, es decir, extirpa el páncreas de una persona y pues el paciente al iniciar con su vida diaria se induce automáticamente en el desarrollo de diabetes, ¿no? Entonces, de esta manera, como que el médico comprobó que si no hay o no hay un páncreas o no existe esa función del páncreas, pues y caemos en lo que se llama una diabetes, ¿no? Ahora, ¿quién es este personaje que está acá en 1916? Es Schaffer, que él básicamente sugiere en ese entonces que existía una hormona que antidiabética, que era producida por los islotes pancreáticos. Antes de eso todavía no se conocía qué parte del páncreas formaban la insulina o cosas así. Solamente se tenía la data de que simplemente el páncreas cumplía una función de insulina y ya. Pero Schaffer básicamente
fue el quien le puso el nombre a la insulina en 1916. Entonces, él descubre que la hormona es una hormona antidiabética y que se produce ¿en dónde? En los islotes pancreáticos, ¿no? Y ahora, finalmente, como para ya ponerle la cereza al pastel, en 1921, las dos personas que ven en pantalla, tanto Frederick como John, hicieron o aplicaron ciertos estudios y condujeron al descubrimiento de que la insulina no solamente regula la homeostasis de la glucosa, sino que también va a participar en el metabolismo de lípidos, en el metabolismo de, por ejemplo, las proteínas, del ARN o del ADN también, ¿no? Y que también es importante para lo que es el crecimiento y de diferenciación celular. Ahora, estas dos personas lograron aislar a la insulina cuando la diabetes tipo 1 era una enfermedad fatal. En esos años, tener diabetes significaba muerte definitiva, pero gracias a su descubrimiento de lo que les mencionaba antes, se llevaron el Premio Nobel de Fisiología en 1923 y pues ha ayudado a muchas personas a que puedan tratarse con insulina, a las personas diabéticas. Entonces, hoy en día, bueno, la insulina permitió que muchas personas, y sigue permitiendo que muchas personas lleven una vida más saludable, una vida más prolongada, ¿no? Entonces, más o menos se estima que la insulina en forma de tratamiento puede prolongar la vida de una persona diabética. Si te dicen, no sé, tienes diabetes, obviamente no te vas a morir de acá a un año, 2 años, 3 o 5 años. Si cumples tu tratamiento o conoces a algún paciente que tiene diabetes, pues por lo menos, si es que cumple el tratamiento, se puede prolongar una media de vida por más de 20 años, si es que se sigue el tratamiento, claro está. Entonces, bueno, básicamente ya terminamos con lo que es la parte de la insulina. Bueno, pasando, oh, no, todavía seguimos con esto. Pasamos con la relación de alteraciones en la insulina y enfermedades comunes. Esto es algo más sencillo que lo que les mencionaba. Creo que todos conocemos la hipo y la hiperglucemia. Hipo, como todo en medicina, significa bajo, e hiper, todo lo alto. Hipoglucemia, bajo nivel de glucosa en sangre, hiperglucemia, alto nivel de glucosa en sangre. ¿Por qué se puede dar una hipoglucemia? Básicamente porque el cuerpo tiene una elevada cantidad de insulina en circulación o cuando el mismo cuerpo consume grandes cantidades de energía sin contar con suficiente glucosa disponible para alimentar en las células. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que por lo general se suele ver en una hipoglucemia? Pues una sudoración excesiva, una palidez, temblores comunes, una confusión, es decir, que no, el paciente no está orientado, puede experimentar estados de fatiga, mareos o puede incluso desmayarse, ¿no? Entonces, cuando una diabetes mellitus del tipo 1 está mal controlada, un paciente con DM1 puede caer en un estado de hipoglucemia. ¿Y qué se le aplica ahí? Pues se le aplica azúcar directamente, ¿no? Azúcar endovenosa. Ahora, la hipoglucemia en sí es un riesgo común en personas que toman insulina, como les mencionaba. Es crucial que puedan monitorizar sus niveles de glucosa. Actualmente existen dispositivos que tú te los ¿cómo se podría decir? Que tú te los incrustas, que tú te los inyectas y que se quedan como pegadas a la piel y pues te están monitorizando todo el día los niveles de azúcar, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya visto, pero son tipo un chinche con una agujita. Te lo colocas y pues por lo menos 1 semana a 2 semanas te está controlando tu nivel de glucosa y pues toda la data la tienes directamente en tu celular, ¿no? De esta manera no caes en un estado de hipoglucemia y tampoco te pasas los niveles, ¿no? De glucemia. Bueno, en cuanto a la hiperglucemia, como ya mencionaba, son niveles altos de glucosa en sangre. La causa básicamente va a ser cuando no hay suficiente insulina en el cuerpo, ya sea por una deficiencia de producción de insulina, que no sé, que tus células estén muriendo, que no estén funcionando correctamente, o por una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué sucede en una resistencia a la insulina? Pues, por ejemplo,
tú estás comiendo, no sé, te estás tomando una gaseosa un vaso al día. Entonces tu páncreas como que empieza a decir, ya, voy a aumentar la producción de insulina mediante mis células beta. Entonces, al día siguiente tomas de nuevo dos vasos de gaseosa. Entonces, tu páncreas dice, bueno, ya, son dos vasos. ¿Qué más da? Voy a seguir. Al día siguiente te tomas tres vasos de gaseosa. El páncreas dice, bueno, ya, a seguir trabajando. Entonces sigue y sigue bajando tus niveles de glucosa. Al cuarto día, como que tomas cuatro vasos de gaseosa y tu páncreas como que dice, no, mucho trabajo ya. Entonces está creando de esta manera una resistencia a la insulina, que también es una manera de contraer diabetes mellitus del tipo 2, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas comunes que se da en una hiperglucemia? Directamente como una diabetes, ¿no? Una sed excesiva, una visión borrosa, una fatiga extrema, un aumento de frecuencia urinaria. Ustedes saben, ¿no? Las PES, polidipsia, polifagia, poliuria. Entonces, básicamente, esa es la clínica que experimenta un hiperglucémico. Y un hipoglucémico, como ya les mencionaba, sudoración, palidez, irritabilidad, fatiga, hambre, temblores, somnolencia, etcétera. Bien, entonces, a continuación vamos a ver, esto como creo que todos ustedes lo conocen, es un pie diabético y es una consecuencia a largo plazo de una diabetes mellitus mal controlada, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, ustedes saben que la insulina es fundamental para el manejo de la diabetes y pues su administración es clave para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Evitar, no sé, una neuropatía diabética, un pie diabético, etcétera. Entonces, en la diabetes tipo 1, la administración externa de insulina va a ser importante, esencial para que regules los niveles de glucosa y de esta manera no llegues a un estadio fatal, ¿no? Entonces, tienes que evitar saltarte los tratamientos o evitar la insulina, ¿no? Porque es algo con lo que tienes que acostumbrarte a vivir. En la actualidad, bueno, existen varios tipos de insulina exógena y varían mucho, esto ya lo vemos en temas de farmacología, varían mucho en su tiempo de acción, si son de rápida acción, de intermedia o de prolongada acción. Y pues de esta manera como que permiten tanto a nosotros como futuros profesionales de salud como a los pacientes, ¿no? A los profesionales de salud porque le puedes dar una dosis según la necesidad de cada paciente, según su estilo de vida, según las comidas que ingiere diario, etcétera, ¿no? ¿Y cómo nos ayuda a nosotros? Para que pueda estar controlada, porque ustedes saben que la parte más complicada de todo paciente es que cumple el tratamiento correctamente. Bien, entonces, antes de pasar al otro, me gustaría también mencionar que eh, si es que conocen a pacientes con diabetes mellitus, traten de explicarles de manera sencilla cómo es que funciona su cuerpo, cómo es que funciona el páncreas, por qué tienen la enfermedad que tienen y que les hablen también de las consecuencias a fin de que se pueda evitar, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues los que ganaron el premio Nobel en 1921, ellos fueron los que administraron insulina de forma rudimentaria con pacientes cuando les aplicaban inyecciones. Se empezaron primero con cerdos, con vacas, sin embargo ya hoy en día es toda una realidad, se podría decir así que la insulina humana, la recombinante, es la más utilizada, ¿no? ¿Cómo se produce esta? Pues la insulina humana recombinante se hace mediante biotecnología, por lo que se podría decir que nunca se va a agotar. Así que cumplan su tratamiento, no se preocupen de que están sacando insulina a otra persona, le están quitando, etc. Bien, entonces, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, que bueno, ahora sí vamos a ver a la albúmina, que también quise hacer una pequeña introducción como pasó con la insulina. Nosotros vemos acá la albúmina, esa es una muestra de sangre, si nosotros lo dejamos sedimentar y después lo llevamos al centrifugador, vamos a obtener esto, ¿no?
Y pues acá dentro de esta muestra va a estar la albúmina. Ahora, acá vamos a ver cuatro enfermedades que son muy conocidas, al menos lo van a ver por lo menos una vez durante toda su carrera, ya sea como estudiantes, como médicos, etcétera, y cada uno tiene una característica, ¿no? Eh, Principalmente hablamos de síndrome nefrótico, que va a ser una enfermedad renal que causa una pérdida excesiva de albúmina en la orina, lo que va a provocar una hipoalbuminemia, una baja albúmina en sangre. Y además de esto, un edema generalizado, porque estás perdiendo, ¿no? O bueno, perdón, estás reteniendo líquidos. Como pueden ver, aquí el niño tiene edema en la parte de la cara, ¿no? Entonces, esta enfermedad del síndrome nefrótico suele estar asociada con los daños hacia los glomérulos renales. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver en este paciente, padece síndrome nefrótico. Vemos que tiene un edema bastante visible en la cara. Sin embargo, también en este tipo de pacientes puede haber edema con fovea en manos o pies, ¿no? Ustedes creo que ya conocen el signo de fovea, que cuando presionas algo o presionas una parte o una extremidad, como que se queda hundido la parte que tocaste. Entonces, básicamente aquí en el síndrome nefrótico vemos una hipoalbuminemia. Más adelante vamos a profundizar también qué es albúmina o cómo, para qué nos sirve o por qué sucede eso, etcétera. En el siguiente caso vemos un paciente, aparentemente bueno, fácilmente, si uno no sería un estudiante de medicina o sería una persona que, que no suele estar relacionada con los temas médicos, diría que esta persona está embarazada, algo similar, ¿no? Sin embargo, vemos aquí un caso de ascitis, un caso de cirrosis hepática. Ustedes saben el signo de cabeza de medusa, son lo que podemos apreciar acá. Básicamente con este signo el diagnóstico ya estaría cantado, ¿no? Cirrosis hepática. Entonces, básicamente esta es una enfermedad crónica del hígado que va a impedir que se pueda producir albúmina, ¿no? ¿Dónde se produce la albúmina? Pues en el hígado. Entonces, impide al hígado que se pueda producir de manera correcta, ¿no? Entonces, lo que lleva a un estado de hipo. Si no se produce, obviamente va a haber menos. Entonces, va a haber una hipoalbuminemia y lo que desencadena en una retención de líquido. ¿Dónde? En el abdomen. Este se llama ascitis, ¿no? En clínica nosotros lo conocemos como ascitis. Entonces, es un abdomen hinchado de un paciente cirrótico. Vale. Ahora, pasando a la siguiente imagen, tenemos a un niño panzoncito, aparentemente malnutrido, desnutrido. Se pueden ver su configuración ósea, pero tiene una pancita. ¿Habrá comido? ¿No habrá comido? No. Esto es lo que pasa en un estado de hipoalbuminemia también. Básicamente, cuando una persona no ingiere sus proteínas, sufre una desnutrición proteica, puede llevar a una producción insuficiente de albúmina, ¿no? Entonces, si no hay suficiente albúmina, ¿qué vas a hacer? Vas a retener los líquidos. Entonces, te va a llevar a un caso, en este caso, en los niños, principalmente en África, un caso de kwashiorkor, ¿no? También hay otra enfermedad que es muy parecida, que es el marasmo. Entonces, como pueden ver, este niño está con signos de desnutrición severa, no tiene casi nada de masa muscular y pues vemos un edema en la parte del abdomen. Entonces, es por ello que es importante hablar de albúmina. Bueno, ya hemos visto tres casos de baja albúmina en sangre, ahora vamos a ver un caso de hiper, es decir, más albúmina en sangre, ¿no? O demasiada albúmina en sangre. Acá tenemos un caso de deshidratación, un caso de deshidratación grave. Eh, Cuando se ven estos casos de deshidratación intensa, pues lo que sucede es que va a concentrar la albúmina en el plasma, debido a a una reducción del volumen de los líquidos, lo que desencadena todo en una hiperalbuminemia. Entonces, aquí como pueden ver, el paciente está deshidratado, con la piel aparentemente seca,
y los ojos hundidos, ¿no? Entonces aquí pueden apreciar los ojos y la parte de las mejillas también que están hundidas. Entonces, bueno, con esta pequeña presentación vamos a hablar ya de la albúmina, vamos a ver su estructura, su parte bioquímica. Entonces, para comenzar, bueno, se puede ver la estructura tridimensional de la albúmina, destacando su complejidad molecular. Como pueden ver, parece serpentina por todos lados, eso es la albúmina. Y bueno, esto nos va a ayudar a entender más o menos lo que queremos explicar en cuanto a las funciones y todo lo relacionado con nuestro cuerpo humano. Entonces, la albúmina va a ser una proteína que está en la sangre, como les mencionaba al inicio. También lo podemos encontrar en la clara del huevo, en la leche o en otras sustancias de origen ya sea animal o vegetal, ¿no? Ahora, esta proteína va a cumplir un rol fundamental en varias funciones biológicas y de hecho es de las más abundantes en el plasma sanguíneo humano. Como ya les mencionaba la imagen previa, si nosotros sacamos una toma de muestra de sangre y la dejamos sedimentar, pues podemos ver directamente la albúmina, ¿no? Que se puede mencionar que representa más o menos entre un 50 a un 60% del total de todas las proteínas plasmáticas. Ahora, la albúmina es esencial no solamente para que mantengas la homeostasis de fluidos, sino también va a ser importante para diversas funciones metabólicas y fisiológicas que lo requieren, ya que, por ejemplo, va a ayudar a mantener el volumen sanguíneo gracias a su capacidad para regular la presión oncótica. Además, la albúmina también nos va a ayudar a mantener ese equilibrio entre los líquidos, ya sea entre los vasos sanguíneos y los tejidos, y de esta manera evitar esa acumulación que no queremos, ¿no? Que se acumule, por ejemplo, el edema en la cara o el edema en los miembros superiores o inferiores. ¿Qué otra función va a cumplir también? Va a poder transportar lo que son moléculas, u- una amplia gama de sustancias a todo el cuerpo, ya sea ácidos grasos, hormonas tiroideas, algo también importante que es la bilirrubina no conjugada y quizá otros desechos también. Ahora, no solamente eso, sino que también va a ayudarnos con la reserva de proteínas y ácidos grasos, ya que va a jugar un papel vital cuando almacenamos ciertos nutrientes como ácidos grasos, que posteriormente son transportados en el torrente sanguíneo para que puedan utilizarse en los tejidos, ¿no? Ahora, ¿dónde se sintetiza la albúmina? Que es una pregunta a veces que la suelen poner en los exámenes. Se sintetiza en el hígado. Entonces, tiene mucho que ver. Si tú tienes cirrosis hepática, obviamente que tu hígado va a estar dañado. Entonces, vas a afectar directamente a los niveles de albúmina. Entonces, ¿qué puedes esperar de un paciente cirrótico? Que tenga esa retención de líquidos, ¿no? Entonces puede presentarse un signo de cabeza de medusa, como ya hemos visto previamente. Entonces, una vez que ya es sintetizado por el hígado, más o menos tiene un promedio de vida de 19 días. Uy, no lo he puesto acá, pero, no, sí está, por 19 días. Más o menos es el tiempo que permanece en circulación, ¿no? Hasta que después es metabolizada y pues desechada. Ahora, su juego o su rol importante, su papel en la sangre, pues es importante ya que va a ayudar al transporte y regulación de varios procesos eh, del cuerpo humano, tanto metabólicos o anabólicos. Y pues, por ejemplo, al ser la albúmina una proteína de las más abundantes que hay en el plasma, se suele utilizar como marcador en estudios de función hepática y renal debido a su papel crítico, ¿no? En el cuerpo humano. Entonces, si tú quieres descartar una enfermedad renal o una enfermedad hepática y estás haciendo, no sé, un diagnóstico del tipo sistémico, quieres encontrar dónde está la falla, pues directamente con los niveles de albúmina te puedes dar una orientación clínica, ¿no? Si tiene los niveles de albúmina alterados, ¿quién sintetiza la albúmina? El hígado. Entonces, el problema puede estar en el hígado. Entonces, como que ya vas orientando tu ojo clínico, tu diagnóstico final
o tu diagnóstico definitivo o tu presuntivo hacia una enfermedad hepática o renal, ¿no? Entonces, de esta manera podemos entender de cómo funciona y nos ayuda la albúmina, tanto en el ámbito médico como a nivel bioquímico. Ahora, la albúmina, como ya mencionaba, tiene múltiples funciones, son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. Su papel es fundamental más que nada en los líquidos, como que es el más capo, el más top en la homeostasis de los líquidos, y el transporte de sustancias también es fundamental para que se pueda mantener un correcto funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, dentro de sus principales funciones es la regulación del equilibrio osmótico, que no falte agua ni que tampoco sobre agua. Entonces, la albúmina nos ayuda a mantener ese volumen sanguíneo ideal, ¿no? Para que no pueda haber una pérdida de volumen sanguíneo que pueda afectar negativamente al flujo sanguíneo o a la presión arterial directamente. Entonces, esta función de mantener los líquidos acorde a lo que necesita nuestro cuerpo humano es bastante importante para que no tengas problemas circulatorios y pues para que no tengas problemas del control de presión arterial. Entonces, básicamente va orientado por ahí, como ya mencionaba también, el transporte de sustancias como hormonas, los ácidos grasos, la bilirrubina, los mismos desechos de los medicamentos. Cuando tú ingieres un medicamento, ¿quién se va a encargar de llevar ese medicamento o el fármaco que necesitas hasta el órgano diana? Pues aquí entra a tallar la albúmina. Si no hay albúmina, no te va a hacer el efecto de ningún medicamento, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en los pacientes eh, con desnutrición severa. Básicamente ellos no tienen proteínas, aún así tú les des como que un tratamiento instantáneo o en ese momento como que tú les des, no sé, un fármaco para alguna enfermedad que padezcan, no van a poder procesarla bien o no van a poder usarla de manera adecuada debido a que su cuerpo no tiene transporte para que pueda transportar el medicamento hasta el órgano diana. Entonces, es un poco complicado, es un poco dudoso, tienes que pensar un poco para ver cuál es el tratamiento ideal para un paciente de Kwashiorkor, ¿no? Ya que no cuentas con este comodín que es la albúmina que te ayuda a directamente meterle cualquier fármaco y sabes que va a llegar hasta el órgano que necesita. Entonces, lo otro es que también la albúmina tiene una capacidad bastante alta de unión con una amplia variedad de moléculas, lo que pues lo convierte en un medio de transporte importantísimo para el cuerpo. Ahora, no solo esto, finalmente también nos sirve como una reserva de aminoácidos. eh, la albúmina también va a actuar como una reserva que el cuerpo va a poder utilizar cuando sea necesario para que pueda sintetizar otro tipo de proteínas. Es un comodín que tiene solamente la albúmina, ninguna otra proteína más la tiene. Y pues esto es especialmente importante en situaciones de, por ejemplo, estrés metabólico, malnutrición o cuando, por ejemplo, el cuerpo necesita acceder a sus reservas para mantenerte vivo todavía, ¿no? Entonces, más o menos ya tenemos un panorama de lo que es la albúmina, cuál es su función, cómo va, qué cosa hace, qué cosa no hace, etcétera. Ahora, vamos a ver la relación entre las alteraciones en la albúmina y enfermedades comunes. Si bien es cierto, ya hemos tocado algunos al inicio o previamente, pero ahora nos vamos a enfocar directamente en la hipoalbuminemia. En sí, esta es una condición donde los niveles, por su mismo nombre, los niveles de albúmina en la sangre están por debajo de lo normal, ¿no? Lo que puede ser indicativo de muchas enfermedades graves. Entonces, causas más comunes de la hipoalbuminemia, las enfermedades hepáticas, de cajón. Si ves que la albúmina está yendo mal, pues, ¿cuál es el culpable? El hígado, ya que el hígado es el responsable de producir la albúmina, ¿no? Entonces, enfermedades como la cirrosis hepática, la cirrosis crónica, pueden afectar directamente a la función del hígado. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad más? Las enfermedades renales. En estas
eh, en estas patologías como el síndrome nefrótico o el síndrome nefrítico, pues los riñones pueden filtrar la albúmina de manera normal. Lo que pasa, lo que sucede es que toda esa albúmina, toda esa proteína va a ir directamente en la orina. Entonces, cuando el laboratorio analiza la muestra de orina, pues va a encontrar albúmina en tu orina, ¿no? Entonces, puede indicar también una enfermedad renal, ya que tus riñones no están evitando que pasen las proteínas, ¿no? Que son las albúminas. Otro de los casos de hipoalbuminemia es la malnutrición, básicamente porque ante una falta de proteínas en una dieta va a conllevar a una producción insuficiente de albúmina, ¿no? Si no tienes proteínas, ¿con qué se va a sintetizar la albúmina? Entonces resulta en una hipoalbuminemia y pues va a afectar directamente al cuerpo a cómo regular sus líquidos internamente. Ahora, también se menciona en alguna bibliografía la inflamación crónica o el mismo cáncer, ¿no? En casos, por ejemplo, de estos, el cuerpo suele experimentar una disminución de síntesis de albumina, ya que hay una mayor demanda de proteínas en la respuesta inflamatoria o en los mismos procesos tumorales en el caso de cáncer. Entonces, ¿cuáles van a ser esas consecuencias ante una hipoalbuminemia? Básicamente que cuando caen esos niveles, el cuerpo va a perder totalmente su capacidad para que juegue con los líquidos o los regule directamente. ¿Qué es lo que se va a evidenciar? Efectos a simple vista, ¿no? Los edemas o efectos muy graves como, no sé, una pérdida de presión oncótica, un edema en las piernas, en los tobillos, en el abdomen o distintas hinchazones, ¿no? Entonces, la albúmina a finales es una proteína tan esencial que en condiciones de emergencia el cuerpo puede usarla como una fuente de aminoácidos para producir otras proteínas vitales cuando los niveles son bajos. Bueno, eso en cuanto a la hipoalbuminemia, ¿no? Ahora, la hiperalbuminemia en sí es menos común. Podemos, si tenemos que hacer un porcentaje o una relación, vemos 10 casos de hipoalbuminemia por cada un caso de hiperalbuminemia. Entonces, es muy poco, ¿ver? Sin embargo, sí existe. Ahora, en la imagen podemos ver a esta persona que está deshidratada, con síntomas como piel seca, boca reseca, malestar general, que básicamente representa todas las principales causas de la hiperalbuminemia, ¿no? Una deshidratación. Entonces, todo esto nos va a servir para establecer una relación entre las pérdidas de líquido y el aumento de los niveles de albúmina en sangre. Si no hay líquidos, como que va a empezar a aumentarse los niveles de albúmina en sangre. Entonces, si hay mucha albúmina en la sangre, ¿cómo se va a llamar? Hiperalbuminemia. ¿Por qué? Porque no hay suficiente líquido, no estás consumiendo líquido, estás entrando en una etapa de deshidratación. Entonces, básicamente esta hiperalbuminemia es una condición muy poco común, pero que puede ocurrir en ciertas situaciones. Sus efectos suelen ser clínicamente menos significativos a diferencia de una hipoalbuminemia y pues es más fácil o entre comillas sencilla de tratarla, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas para que tú caigas en una hiperalbuminemia? La deshidratación es una. Ahora, hay otras causas, como por ejemplo las condiciones que se concentran en el plasma directamente. Por ejemplo, en condiciones en las que se presenta o se produce una pérdida de líquidos, como en el caso de un shock séptico, de una infección grave, no sé, una enfermedad metabólica, el plasma sanguíneo se vuelve mucho más concentrado, ¿no? Entonces, lo que ocasiona o lo que sucede es que puede haber unos niveles de albúmina que aumenten temporalmente. Entonces, de esta manera tú entras en un estado de hiperalbuminemia. Entonces, básicamente es lo más esencial de la hiperalbuminemia. Rara vez presenta signos y síntomas clínicos graves. Sin embargo, puede reflejar uno que otro problema, como les mencionaba, ¿no? Ahora, esto directamente tratarlo en un hospital, hospitalizar al paciente,
no es tan común, es muy raro. Más bien el tratamiento en lo que se enfoca más que nada es reponer los líquidos en el cuerpo y corregir el desequilibrio hídrico. Entonces, una vez aplicado o haber repuesto líquidos mediante vía endovenosa o etcétera, ya el paciente recupera su estado normal. Entonces, ya está como que, entre comillas, todo bien. No es tan complejo o no tiene tantas consecuencias malas como la hipoalbuminemia. Vale, entonces esta parte básicamente es para mencionarles nuevamente que la albúmina va a ser muy importante, no solo para que puedas entender el estado general del paciente, sino como una herramienta diagnóstica, ¿no? Cuando tú veas los niveles de albúmina, digas, ah, ya, este paciente es posible que esté con Kwashiorkor. Este paciente tenga cirrosis hepática. Simplemente viendo eso. Ves los niveles de albúmina y ya. Miras que tiene el signo de cabeza de medusa, ya. Listo, el diagnóstico está dicho. Esa es la idea de ver o de que te apoye como una herramienta diagnóstica el conocer los niveles de albúmina. Ahora, las enfermedades hepáticas como la cirrosis, la hepatitis crónica, donde, donde el hígado básicamente pierde toda su capacidad para que produzca la albúmina de forma eficiente, está asociado directamente con el hígado. No se olviden de eso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que les quería mencionar hasta este momento. Quizá me estoy olvidando algo por acá. La gravedad, el pronóstico, el paciente. Creo que ya estamos con todo. Y pasamos al siguiente, que es el colágeno. Vale, también para abordarlo de manera más práctica y sencilla. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína también del tipo estructural que va a ser muy importante en nuestro cuerpo humano. Tenemos mucho colágeno en muchas partes de nuestro cuerpo y pues este va a ser responsable de dar soporte y fortaleza a muchos de nuestros tejidos. Ahora, ¿de qué está compuesto este colágeno? Básicamente moléculas proteicas compuestas de aminoácidos con más o menos se menciona 1000 aminoácidos por cadena, lo que lo convierte en una de las proteínas más largas y por ende más resistentes del cuerpo humano. Ahora, existen varios tipos de colágeno. Ustedes cuando, no sé, revisan o estudian histología, revisen el libro de Ross, van a ver que hay muchos tipos de colágeno. Sin embargo, vamos a ver un tipo en especial que es el más común, que es el tipo uno, ¿no? Sin embargo, existen 28 tipos diferentes de colágeno. Dentro de los más comunes, como se menciona acá, son el uno, el 2, el 3, el 4, ¿no? Sin embargo, el tipo uno son los que más o menos representan un 90% de todo el colágeno que hay en todo nuestro cuerpo humano. Ahora, el colágeno, si bien es cierto, se menciona que es una proteína estructural, pero también es vital para que pueda mantener la integridad, ya sea física o resistencia de diversos tejidos del cuerpo, ¿no? Brindándonos de esta manera un soporte estructural, por ejemplo, en el tejido conectivo, el colágeno va a proporcionar soporte estructural al espacio extracelular de los tejidos conectivos. En la misma célula tenemos este tejido conectivo del tipo colágeno. Es fundamental también para que se pueda dar la forma, para que pueda cohesionarse a los órganos, para que pueda unirse a la piel, los tendones, los ligamentos. Y acá valga hacer un paréntesis para las personas que aún no lo tienen en cuenta. Diferencia entre tendón y ligamento. Un tendón va a unir una estructura ósea, es decir, un hueso con un músculo. A eso se le llama tendón. Y un ligamento va a unir dos estructuras óseas, es decir, dos huesos. Entonces, en ambos casos, igual vamos a encontrar cartílago, o perdón, vamos a encontrar colágeno en la unión de estos. Y pues es por ello que se menciona que brinda soporte estructural para que puedas cumplir con tus funciones diarias, para que puedas levantar, caminar, etcétera. Ahora, se va a caracterizar principalmente por su resistencia
mecánica, una fibra de tan solo 1 milímetro, una fibra de colágeno de 1 milímetro de diámetro, puede soportar una carga de entre 10 a 40 kilogramos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tiene una gran resistencia y dura mucho tiempo. Entonces, es muy importante para el uso diario y cotidiano de el cuerpo humano. Ahora, como les mencionaba, ¿no? Existen diferentes tipos de colágeno, cada uno tiene funciones especializadas, se van a distribuir de distintas formas, cumplen roles específicos, pero el tipo uno es el más abundante. ¿Y dónde lo encontramos? Pues por lo general va a estar en la piel, en los huesos, en los tendones, en los ligamentos. ¿Cuál es su función? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Por qué está ahí? Pues proporciona la resistencia a la tracción y va a ser fundamental para la estructura ósea y la elasticidad de la piel, ¿no? Eh, ¿Por qué tu piel no simplemente se corta fácilmente o se daña fácilmente? Porque en gran parte tiene colágeno y que el colágeno del tipo uno es bastante resistente, ¿no? Ahora, también aparte del tipo uno tenemos un tipo 2. Este se va a encontrar más que nada en los cartílagos y lo que se suele mencionar cuando hablamos de colágeno del tipo 2 va a ser que va a estar ubicado o va a ser crucial para que pueda absorber impactos en las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, en la rodilla, cuando saltas, cuando juegas fútbol, cuando juegas algún deporte que requiere de saltos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de colágeno tipo 2 va a mantener esa elasticidad y va a apoyar a esas amortiguaciones, a esos golpes que van a sufrir las articulaciones. Ahora, también tenemos, lo voy a mencionar así superficialmente, el colágeno del tipo 3 que más que nada se encuentra en, en tejidos más elásticos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los vasos sanguíneos son un tejido, o los mismos órganos son tejidos y también tienen colágeno del tipo 3 y pues este colágeno, ¿qué es lo que va a hacer dentro de estos tejidos? Pues va a ayudar a mantener la integridad del órgano o del vaso sanguíneo y que no pierda esa flexibilidad de los tejidos. Ahora, en sí el colágeno va a ser fundamental para la integridad de todos los tejidos conectivos, ¿no? Va a desempeñar un rol, un papel muy importante, muy esencial en cuanto a, se puede decir, dos cosas esenciales. Primero, la resistencia mecánica y segundo, la flexibilidad del cuerpo. Entonces, si más o menos tú entiendes cómo va la onda, cuál es la función del colágeno, o cómo las alteraciones en la producción de colágeno puede alterar o generar enfermedades, es vital para que también conozcas cuál es el diagnóstico o cuál es el tratamiento para las enfermedades o condiciones médicas que se te presenten más adelante, ¿no? Entonces, acá vamos a ver lo de las relaciones entre las alteraciones del colágeno y las enfermedades más comunes. Entonces, como ya saben, cualquier alteración en su producción o funcionabilidad puede causar una variedad de enfermedades, ¿no? Ustedes saben que el colágeno va a estar compuesto por fibras resistentes que se forman como una red en 3D o una red tridimensional dentro de los tejidos. Y pues esa estructura es la que va a ser clave para proporcionar la resistencia y la elasticidad en los tejidos conectivos. Ahora, la resistencia, no solamente a ello, sino a la resistencia, por ejemplo, de dar tracciones o de que en los ligamentos, en los tendones, este colágeno actúe como una cuerda tensa, asegurando que tu músculo y tu hueso estén unidos y que no se puedan romper ni separar y que den una función de manera correcta, ¿no? Entonces, hay que conocer también lo fundamental de ello. Entonces, ¿qué pasa, pero cuando no sucede ello, cuando nuestro, nuestras células se sufren una confusión, dejan de sintetizar o ya no se sintetiza por la misma edad de la persona? Pues acá vemos una imagen con manos deformadas, ¿no? Debido a una artritis.
que si bien es cierto, es una de las enfermedades más comunes asociadas con la alteración del colágeno. Ahora, cualquier alteración en la producción o la funcionabilidad del colágeno puede llevar a un sinfín de enfermedades que afectan a los tejidos conectivos. Entonces, dentro de todas estas se mencionan enfermedades más comunes como la osteoartritis, que, bueno, la osteoartritis es una enfermedad degenerativa en las articulaciones que va a ser caracterizada por el desgaste del cartílago articular, ¿no? El colágeno del tipo 2 en las articulaciones se va a ver muy afectado, lo que va a conducir a que no pueda haber esa elasticidad que existía a un inicio y que tampoco, o perdón, más bien dicho, que exista una rigidez dentro de los cartílagos. Va a perderse esa motilidad de, del cartílago. Entonces, recordemos también que esta enfermedad, la osteoartritis, va a presentar síntomas. Estos síntomas como que pueden ser los dolores en las articulaciones, la rigidez matutina o la misma dificultad para mover las articulaciones, ¿no? Y ahora no tenemos solamente esa enfermedad en lo que concierne a colágeno, sino también tenemos un síndrome que es el de Ehlers-Danlos. Básicamente este es un grupo de trastornos genéticos raros que van a afectar la síntesis del colágeno, lo que va a llevar a que se dé una hiperflexibilidad de la piel y las articulaciones y además los vasos sanguíneos. Entonces, este síndrome va a afectar a los tipos de colágeno que estructuran la piel, los ligamentos y por supuesto los vasos, ¿no? Vale mencionar también que este es un trastorno genético. Ahora, ¿qué se da en esta enfermedad? ¿Cuál es la clínica? ¿Qué síntomas se presentan? Básicamente, como ya mencionaba, va a haber una piel muy elástica, va a haber una tendinitis recurrente. Ustedes dirán, pero si tengo elasticidad es mejor para mí, puedo mover con más rango de movimiento cualquier parte de mi cuerpo. Pues no. Lo que puede suceder acá es que se pueda inflamar esos tendones, lo que va a ocasionar una tendinitis recurrente y pues obviamente se puede formar, no sé, algunas fracturas o una facilidad para que pueda desarrollarse hematomas por la ruptura de estas estructuras, ¿no? Además de esto, también hablamos de la osteogénesis imperfecta que también es una enfermedad genética, un trastorno genético, que va a afectar directamente con la producción del colágeno más abundante que tenemos en el cuerpo, que es el colágeno tipo 1, lo que va a debilitar a todos nuestros huesos y por ende va a causar fracturas frecuentes, ¿no? Son como los cristalitos, como los niños de cristal que se caen, ya, fractura. Entonces esta enfermedad de la osteogénesis imperfecta causa fracturas constantes, fracturas frecuentes debido a una falta de producción del colágeno del tipo 1, que es el más abundante, ¿no? A esta enfermedad también se le conoce, si mal no recuerdo, como enfermedad de los huesos frágiles. Entonces, bueno, en cuanto a la clínica, a ver, ¿qué les puedo mencionar? Como ya les mencionaba, las fracturas óseas que son muy fáciles, se caen y ya tienen una fractura. Eh, es muy fácil que se deformen los huesos, que existan deformidades óseas, o incluso uy, o incluso que los propios dientes, la dentición sea una dentición defectuosa, ¿no? Entonces, eso por el lado de la osteogénesis imperfecta. Ahora, hablamos de la esclerodermia también, que es una enfermedad. Esta es una enfermedad autoinmune. Cuando hablamos de autoinmune, nos referimos a que nuestras propias células que deberían defendernos nos hacen daño. Entonces, esto ocasiona que pues tengamos como que nosotros un daño propio, lo que no puede parar. Es decir, tus células te atacan a ti mismo como para que padezcas de algo. Entonces, a eso es a lo que nos referimos como una enfermedad autoinmune en términos sencillos. Entonces,
En esta enfermedad, el sistema inmunológico va a atacar directamente al colágeno, lo que va a llevar a que se endurezca la piel, ¿no? Y no solamente la piel, sino también los órganos internos. Entonces, esto básicamente sucede porque se produce mucho, mucho, mucho colágeno en los tejidos y pues se solidifica, se hace mucho más duro y pues no es lo adecuado tampoco. Acá dentro de la clínica se suele mencionar que existe un engrosamiento de la piel. Sabemos que la piel es una capa fina, pero en este tipo de pacientes la capa es más brusca, más engrosada. Además de que al momento de que se formen o se endurezcan los órganos, las estructuras internas, va a haber una dificultad para que puedas mover las articulaciones, ¿no? Lo que ocasiona un gran dolor al momento de intentar realizar algún movimiento. También se menciona algunos problemas pulmonares, algunos también refieren problemas a nivel renal o al nivel del sistema digestivo. Sin embargo, lo más principal o la clínica más importante es que tienen una piel bastante gruesa y una motilidad bastante limitada de las articulaciones. Finalmente, enfermedades cardiovasculares, aunque no lo crean, el colágeno también juega un papel importante en la estructura de los vasos sanguíneos, como les mencionaba. Las alteraciones en cuanto a una producción de colágeno puede que debiliten las paredes vasculares, ya sea de tus arterias, venas, vasos linfáticos, etcétera, lo que va a contribuir en una aterosclerosis u otros problemas cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, de acá cuando se forma, no sé, cuando se da una aterosclerosis, se puede dar una presión arterial elevada, un problema de circulación sanguínea, tienes un mayor riesgo, obviamente, de sufrir un infarto o un ACV, ¿no? Un accidente cerebrovascular. Entonces, en resumen, el colágeno tipo 1 es muy resistente y es bastante utilizado en las prácticas médicas. Y, y cuando, por ejemplo, sucede esto de las quemaduras o de las cicatrices, o más que nada las quemaduras, el colágeno del tipo 1 es el que más se utiliza en este tipo de procedimientos, como para los injertos de piel, el procedimiento de reparación de tejidos, ya que este colágeno es el del tipo 1 es el que más capacidad de regenerarse tiene, ¿no? Y es el que más capacidad de sostener estructuras dañadas tiene. Bien, entonces, ¿cómo evaluamos todo esto? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo qué de importante, qué de relevante es para la práctica médica? Básicamente, eh, el colágeno no va a ser solamente fundamental para la estructura y función de los tejidos, sino que su presencia o su misma degradación va a darte un indicio o un indicador clave en un posible problema o en un diagnóstico médico, ¿no? Para ello tenemos los marcadores de degradación de colágeno, donde se evalúa el daño en articulaciones, huesos o los propios tejidos conectivos, ¿no? En muchos casos se miden los marcadores de degradación del colágeno en la sangre o en la orina. Entonces, de esta manera se evalúa el grado de daño de articulaciones, de los huesos o de los propios tejidos. Entonces, con esto, con estos marcadores, los personales de salud, los médicos, tienen la oportunidad de identificar el grado de deterioro en las enfermedades como la osteoartritis o la espondilitis anquilosante. Ahora, también nos puede servir en lo que son enfermedades articulares, por ejemplo, cuando analizas el colágeno del tipo 2 que son particularmente útiles en el diagnóstico de enfermedades articulares como la osteoartritis, donde, bueno, en este caso, la descomposición de colágeno del tipo 2 de los cartílagos articulares va a ser un indicador fundamental y clave para la progresión de esta enfermedad, ¿no?
Entonces, el colágeno del tipo 2 va a ser un componente crucial para, al menos cuando hablamos de articulaciones. Entonces, va a ayudarnos a monitorizar esa progresión de diversas enfermedades articulares. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh, bueno, los análisis del tipo 2 pueden ser útiles para diagnosticar enfermedades articulares. Bueno, eso ya lo hemos visto. Pasemos a lo siguiente, que, bueno, ya para finalizar, tenemos la última parte, que son las proteínas de las inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas, como también se les conoce las IG, o también otros lo conocen como anticuerpos, son proteínas fundamentales. Esto en el ámbito del sistema inmunológico. Sabemos que el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa que cada persona tiene y que sin esta prácticamente todos no estaríamos aquí en este momento, estaríamos, bueno, ya habríamos muerto, ¿no? Si es que nadie nos defendiera. Entonces, este sistema inmunológico va a ser básicamente encargado de identificar y neutralizar cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de amenaza que ingrese al organismo. Ahora, en cuanto a su composición, las inmunoglobulinas van a estar formadas por cuatro cadenas polipeptídicas. Es bastante compleja su configuración, de las cuales, de las cuatro cadenas, dos son de mayor tamaño, que son las más pesadas, que se llaman así, cadenas pesadas, y las otras son más pequeñas, que se le conocen como cadenas ligeras, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene esta estructura? Básicamente porque esta estructura permite que las inmunoglobulinas sean extremadamente versátiles, necesitan ser variadas, necesitan ser efectivas en su tarea tanto de reconocimiento como de neutralización de diversos agentes patógenos que van a ingresar a nuestro organismo. Entonces, más que nada, la estructura clave acá es la estructura de Y. Creo que muchos de ustedes lo habrán visto, ya sea cuando hayan estado en el colegio o en la academia preuniversitaria, en la misma universidad. Esa configuración, la estructura Y de las inmunoglobulinas, va a ser bastante clave en su funcionalidad, más que nada con el centro de la Y, proporcionando el sitio donde se une al antígeno, ya sea, por ejemplo, no sé, hace 5 años el COVID. El COVID, alguna bacteria o cualquier otro virus, ¿no? Mientras que los bracitos que tiene ahí se encargan de desencadenar toda la respuesta inmunitaria. Entonces, por ello es que es importante ver las inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas van a ser las principales sustancias responsables de toda la respuesta inmune humoral. Un componente esencial del sistema inmunológico que lucha contra microbios, agentes patógenos y el más importante son las inmunoglobulinas. Ahora, ¿cómo van a actuar? Aquí tenemos brevemente una imagen, aquí tenemos el antígeno, la célula plasmática, el complemento, la opsonización. Son términos que ya lo vamos a ver a continuación. Básicamente, primero se va a dar el reconocimiento del antígeno, ¿no? Es decir, las inmunoglobulinas van a identificar a la molécula extraña que van a ser los antígenos. Aquí vemos el antígeno. Este es el raro, el extraño. Entonces, identifican a este antígeno presente en patógenos como el COVID, imaginemos que es el COVID, la bacteria o cualquier toxina que haya ingresado al cuerpo. Y una vez que el anticuerpo se une al antígeno, va a actuar de dos maneras principales. La neutralización, que básicamente es la que va a impedir que el patógeno infecte a otras células o libere toxinas, y la opsonización, que básicamente consiste en marcar al patógeno para que lo pueda destruir con células inmunitarias como los macrófagos, ¿no? Es decir, lo encierra hasta que vengan las células inmunitarias, los linfocitos B, y pues, que son los macrófagos, y ya, directamente las desaparece. Y ahí quedó el antígeno o cualquier agente patógeno. ¿Cómo se da la activación de la respuesta inmunológica? Pues básicamente las inmunoglobulinas también van a activar el sistema del complemento. Ustedes saben que esta es una serie de proteínas plasmáticas que ayudan a destruir patógenos, promoviendo primero la inflamación y facilitando de esta manera la respuesta inmune, ¿no? Bueno, eso es todo por acá.
Y vamos a aquí. Y sí, bueno, a continuación tenemos tipos. Existen principalmente 5 tipos de inmunoglobulinas. Cada uno de ellos tiene una función especializada. Como todos pueden ver, la configuración o la estructura, la forma que tiene es una Y. Aquí vemos la Y. Y es común, ¿no? Como ya les mencionaba, los bracitos son como para enganchar al antígeno para que pueda destruir. Entonces, volviendo al tema de que existen 5 tipos principales de inmunoglobulinas, cada uno tiene una función especializada, ¿no? Se va a adaptar obviamente a qué es lo que se necesite en ese momento. Ah, hay una mnemotecnia para memorizarse de los 5, que es el GAMET, ¿no? GAMET. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina E y D. GAMET. Entonces, 5 tipos de inmunoglobulinas. Entonces, la primera, la IgG, es la más abundante que vamos a encontrar en la sangre y en general en todo el líquido intersticial. Básicamente, su función es proteger al cuerpo contra las infecciones de bacterias y las infecciones virales, es decir, bacterias y virus. Ahora, esta IgG es capaz de neutralizar a cualquier tipo de patógeno y activar el sistema de complemento, ¿no? Donde va a pedir ayuda, refuerzos a las células o a los linfocitos B. Ahora, ¿qué tiene que ver esto o para qué lo estudiamos en la práctica clínica? Básicamente porque la IgG es la principal inmunoglobulina que se va a utilizar en tratamientos de reemplazo de anticuerpos. Por ejemplo, en pacientes que tienen alguna inmunosuficiencia, inmunodeficiencia, perdón. ¿Qué más? Tenemos por acá la IgA, que es la barrera en las mucosas. Esta se va a encontrar principalmente en las mucosas, como por ejemplo la que poseemos todos en el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal, y en fluidos como la saliva, lágrimas, leche materna u otras secreciones. ¿Cuál es su función de esta de la A? eh, Protege las superficies mucosas de los patógenos para que eviten o para que impidan que entren a las células y pues obviamente es esencial para que no puedan ingresar a las vías respiratorias y tampoco al tracto intestinal. Entonces, ¿cómo se usa esta IgA en la práctica clínica? Pues su presencia en la leche materna es crucial para que pueda proteger al recién nacido de infecciones durante los primeros meses de vida. De esta manera, el pequeñito, el recién nacido, no padece tanto con las infecciones. Entonces, esta es la que podemos encontrar también en la leche materna. Ahora, también tenemos la IgM, que es la inmunoglobulina de respuesta inicial. Cuando te pregunten cuál es la primera inmunoglobulina que se produce en una infección, directamente es la IgM, es la primera, ya que su función básicamente abarca en encargarse de atacar inmediatamente a los patógenos durante una respuesta inmune primaria y pues de esta manera ayuda a eliminar rápidamente las infecciones iniciales, ¿no? Lo que sucede es básicamente que ni bien entra un patógeno, ya la IgM la está atacando, es la primera que actúa. La E, la E que es la inmunoglobulina de reacciones alérgicas, como su propio nombre o como lo mencionaba, directamente está involucrada en reacciones alérgicas o también con la defensa de lo que son los parásitos. Su función se va a dar cuando se une con las células de los mastocitos y los basófilos y pues de esta manera se facilita la liberación de la histamina lo que va a desencadenar en síntomas alérgicos como no sé, como un sarpullido, como dificultad respiratoria o como una ronquera, ¿no? ¿Cómo lo utilizamos en la práctica clínica? Pues cuando vemos que hay un nivel elevado de IgE, es bastante útil y sirve para diagnosticar y tratar alergias y trastornos varios, como por ejemplo el asma, ¿no? El asma que suele estar asociado a no poder, a una intensidad respiratoria baja. ¿Qué más tenemos por acá? La IgD, que es la inmunoglobulina que
recepciona o es el receptor en los linfocitos B, ¿no? Esta inmunoglobulina se encuentra principalmente en la membrana de los linfocitos B. Básicamente actúan como un receptor de antígenos, facilita la activación de las células B para que puedan producir otras inmunoglobulinas. Además de esto, va a participar en la regulación de la respuesta inmune y en la práctica clínica lo vemos para que más o menos se vea o se halle la diferenciación de linfocitos B y la respuesta inmune adaptativa. Es decir, para hacer esa diferenciación entre si está actuando el sistema de linfocitos B o la respuesta inmune. Entonces, básicamente de esta manera lo vemos a la IgD. Ahora, estas inmunoglobulinas también suelen ser utilizados a nivel general en medicina como una terapia de reemplazo de los anticuerpos, como mencionaba, ¿no? En inmunodeficiencias primarias. De esta manera, lo que pasa en el paciente es que ayudan a restaurar esa capacidad de que el sistema inmunológico pueda reforzarse y pueda combatir infecciones por ejemplo, a una persona que ha sido diagnosticada con VIH y ya esté en estadios de SIDA, no, obviamente no le va a matar el SIDA per se, sino más bien le va a atacar, no sé, o alguna bacteria, algún patógeno, ingresa y chao paciente. Entonces, ¿por qué se dio esto? Porque su sistema está suprimido de los pacientes que padecen SIDA, VIH, el sistema inmunitario está suprimido y no tiene respuesta. Entonces, vamos ahí. Bueno, acá vemos que una relación entre las alteraciones de las inmunoglobulinas y enfermedades comunes. Como les mencionaba, vemos la deficiencia de inmunoglobulinas que básicamente ocurren cuando el cuerpo no produce suficientes inmunoglobulinas, lo que compromete bastante a la capacidad de que uno pueda defenderse contra los agentes patógenos o contra las infecciones, ¿no? Ahora, existe algo que se llama la agaglobulinemia, que es un trastorno donde el sistema inmune no produce anticuerpos, lo que resulta en una débil respuesta inmunitaria y hace que el cuerpo sea más susceptible, más vulnerable a infecciones recurrentes, ¿no? Los síntomas de estas son, por ejemplo, las infecciones frecuentes, respiratorias, digestivas, etcétera, o retardo en la respuesta a ciertos fármacos como los antibióticos, ¿no? Entonces, aquí se aborda de distinta manera. El tratamiento suele incluir una terapia de reemplazo de inmunoglobulinas, ya sea que se aplique por vía endovenosa, intravenosa o subcutánea, ¿no? Para que pueda restaurar esos niveles de anticuerpos. También vemos los trastornos autoinmunes. También acá podemos mencionar al lupus, al lupus eritematoso sistémico, donde el sistema inmune va a atacar a la piel, a las articulaciones, al riñón y otros órganos, lo que produce que anticuerpos contra el propio ADN, con nuestro propio ADN, y sean destruidos, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que otros componentes celulares también. También vemos la artritis reumatoide, de la misma manera, el sistema inmune va a atacar a las articulaciones, la esclerosis múltiple, que también es una enfermedad autoinmune, que destruye a la mielina, ¿no? La mielina es lo que recubre a las fibras nerviosas en el cerebro, y pues obviamente va a haber una afectación, ya que va a cortarse o va a afectarse esa comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Ahora, las inmunodeficiencias congénitas también, que no son menos importantes, como la deficiencia selectiva de IgA, que es la forma más común de inmunodeficiencia, donde la IgA, que es fundamental, como les mencionaba previamente, para las mucosas, está muy baja, ¿no? Entonces, de esta manera, aumentando la susceptibilidad a infecciones respiratorias y gastrointestinales. Eh, Como síntomas a veces suele presentar infecciones recurrentes graves, dificultad para controlar infecciones comunes, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente
es la relación que le encontramos a las inmunoglobulinas con las enfermedades más comunes. Más que nada se enfoca en los trastornos autoinmunes. Esto es lo que vamos a ver durante mucho tiempo, al menos durante toda la carrera. Ahora, ¿cuál es su importancia en la práctica clínica? Pues va a servirnos analizar los niveles de inmunoglobulinas en la sangre, ¿no? Por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, que son trastornos en los cuales el sistema inmune está comprometido desde el nacimiento debido a diversos defectos genéticos, ¿no? Que afectan la producción de anticuerpos y pues estos niveles bajos de inmunoglobulinas, especialmente la principal, que es la G, pueden indicar la presencia de esta condición, ¿no? Entonces, el diagnóstico se da por los niveles de inmunoglobulinas en sangre. Estos se miden y pues se detecta, ¿no? La deficiencia específica. También hablamos de los trastornos autoinmunes, que básicamente acá vemos los análisis de las inmunoglobulinas y nos ayudan a confirmar las presencias de enfermedades autoinmunes, ¿no? Las infecciones recurrentes, donde vemos que un nivel bajo de IgG en sangre es un marcador fundamental, clave, si ves que está alterado el IgG, está bajo, pues el diagnóstico está muy orientado a que pueda ser una infección, ya sea una respiratoria o una digestiva. Y pues al analizar esto es importante identificar la causa subyacente a la infección. Ahora, en cuanto al uso terapéutico, las inmunoglobulinas también presentan un uso terapéutico esencial para tratar algunas enfermedades que afectan el sistema inmunológico. Por ejemplo, la terapia con inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas intravenosas, que se utilizan para tratar, por ejemplo, las inmunodeficiencias adquiridas o congénitas, ¿no? De esta manera ayudan a que, por ejemplo, los pacientes mejoren su calidad de vida y prevengan las infecciones graves. También puede usarse como tratamiento en enfermedades autoinmunes como en el lupus, la artritis reumatoide, y que puedan aplicarse o inducirse las inmunoglobulinas intravenosas y que de esta manera se administre para modular la respuesta inmunitaria, de esta manera reduciendo lo que es la inflamación o la actividad autoinmune. Entonces, ya para finalizar, el tratamiento en un caso de alergias graves, imagínate que te llega un paciente así todo enronchado, estornudando, etcétera. Imaginemos que viene un paciente así, las inmunoglobulinas intravenosas pueden ser una muy buena opción para ayudar a modular esta respuesta alérgica, ¿no? De esta manera como que gradúas o disminuyes la liberación de sustancias inflamatorias como lo que produce las alergias, como la histamina, ¿no? Entonces, en general, las inmunoglobulinas, las intravenosas, van a ser muy útiles para todo lo que es el control de las alergias muy graves, especialmente cuando, no sé, les has dado una pastilla, no sé, una clorfenamina y no ha sido efectiva, pues una gran opción es las inmunoglobulinas intravenosas, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya llegamos a la parte de las conclusiones. Es un breve resumen de las cuatro proteínas que abordamos hoy. La insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre. Su deficiencia va a causar diabetes y su descubrimiento ha permitido el tratamiento efectivo de la diabetes mellitus. La albúmina, que como ya mencioné, ayuda a mantener el equilibrio de líquidos y va a transportar las sustancias. Y pues su deficiencia va a causar edemas y es clave para diagnósticos médicos, como ya les mencioné. Cuando ustedes vean albúmina, el diagnóstico ya está orientado, ya saben dónde está el problema. El colágeno, que es también una proteína importante porque da estructura a muchos tejidos conectivos. En caso de que sufra alguna alteración, vemos algunas enfermedades o patologías como la osteoartritis, o también se puede ver usado en terapias regenerativas y estéticas, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis acá antes de finalizar, se comenta mucho de si es conveniente consumir colágeno, si ya soy una persona adulta, cuál es mejor, comprar colágeno, consumirlo, si mi propio cuerpo lo sintetiza. Entonces,
Hubo varios estudios, ustedes pueden buscarlo en PubMed, en diversas bases de datos. Entonces, la cuestión es que llega a la conclusión de que si tú lo tomas de muy joven, no es efectivo, entre comillas. Sin embargo, igual está en discusión, no estoy afirmando ni negando nada todavía, sigue en discusión, pero algunos autores han llegado a la conclusión de que si es que eres adulto mayor y estás consumiendo colágeno, ya sea en polvo, disolvente, etcétera, sí te puede ayudar, a diferencia de que cuando lo consumes de joven, ¿no? Como que en joven no ha habido una relevancia o no ha ayudado a futuro a que haya una mejora o a que se pueda evitar alguna patología de algún tejido conectivo, en este caso que tenga que ver con el colágeno. Ahí lo dejo, pueden averiguar más por su cuenta y ya. Entonces, finalmente las inmunoglobulinas, que son anticuerpos que defienden contra las infecciones a nuestro cuerpo, y su alteración lleva a infecciones recurrentes o enfermedades autoinmunes y se utilizan en terapias intravenosas. Entonces, dicho esto, bueno, es un honor haber compartido con todos ustedes esta presentación. Gracias por su tiempo y atención. Para cualquier consulta adicional, no duden en contactarme. Estoy disponible en LinkedIn o pueden contactarme por correo electrónico. Infinitas gracias nuevamente. Espero que esta información haya sido útil para su desarrollo tanto profesional como académico. Así que nada, ha sido un gusto. Muchas gracias.